Vamos entonces a iniciar la conferencia vespertina del día de hoy, actualizando lógicamente como siempre nuestras cifras nacionales. Decíamos, después de 3 días de no haber tenido una conferencia, regresamos con la conferencia vespertina, sería la 244 en el sentido de la continuidad de las mismas, en el día 157 de la nueva normalidad, que como ustedes saben se caracteriza por las actividades del semáforo de riesgo COVID. Estamos iniciando ya el 6º mes, que es el mes de noviembre. Como pueden ver, vamos en los primeros 3 días de este mes. Sería ya el 6º mes en el cual se van a aplicar estas actividades que emanan del semáforo de riesgo COVID, que su principal objetivo es, de manera regionalizada, y esto es por entidad federativa, poder conducir las actividades que en su momento permitan la reactivación de ciertas funciones sociales en los espacios públicos abiertos y cerrados, y de esta manera poder regresar de manera paulatina, lógicamente, a poder llevar a cabo las diferentes acciones que en su momento la población realiza en el día a día, tanto en lo laboral como en lo social. Sin embargo, lo que hemos visto también en últimas semanas es que el mismo semáforo de riesgo COVID, que está precisamente midiendo de manera continua este riesgo, también alerta cuando una entidad, en vez de continuar con la disminución de su riesgo, lo empieza a incrementar, y entonces, por lo tanto, en vez de disminuir actividades, incrementar aforos o permitir una serie de acciones al interior del Estado, al revés, vuelve entonces nuevamente a emitir ese riesgo, y por lo tanto eleva las restricciones en los espacios, vuelve nuevamente a disminuir los aforos y vuelve nuevamente a limitar las actividades en el espacio público abierto y cerrado. Si vemos la siguiente diapositiva, que es precisamente el semáforo de riesgo que está vigente, lo estará hasta el día domingo. El viernes de esta semana estaremos actualizando el semáforo para la siguiente semana, pero como podíamos ya ver, había entidades que en su momento había regresado, en el caso específico de Chihuahua, al nivel de riesgo máximo, y otras que, habiendo estado en amarillo, subieron al color naranja. Entonces es importante para las personas que nos sintonizan poder estar muy atentas de las indicaciones que tanto en sus entidades federativas como en los municipios van a estar emitiendo para efectos de las actividades que se pueden y aquellas que no se deben de realizar. Veamos la siguiente diapositiva. Actualizamos las cifras nacionales. Para el día de hoy son más ya de 2.425.000 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto ingresado a protocolo de estudio. El 47% de este gran total de personas está representada en las barras de color verde, y son aquellas que ya dieron negativo a la prueba de laboratorio. Así también en las barras de color café claro, que están en la parte interior, están aquellas 39% de todo este grupo que ya fueron clasificadas como casos confirmados de COVID-19 hasta el momento. Pueden ver que el día de hoy, y esto lógicamente lo hacemos todas las semanas, iniciamos ya desde el domingo graficando la semana número 43, que es una semana que se encuentra 2 semanas atrás de la que actualmente estamos en este momento cursando, que es la número 45, y en la cual entonces podemos ver esas tendencias. Si ustedes ven la altura total de la barra 43, es decir, inclusive en todos los colores, ven que es una barra que tiene una gran cantidad de personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19, y esto tiene que ver también lógicamente con el ingreso ya importante a la temporada invernal. Recordemos que todas las personas que pueden ser clasificadas como casos sospechosos de COVID es porque precisamente están presentando signos y síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, que puede ser leve o puede ser grave, y en su momento eso lógicamente detonará las actividades de la atención médica. Pero vemos ya un incremento importante, al menos en el total de personas que están presentando este síndrome respiratorio. Sin embargo, el porcentaje de positividad, que es uno de los indicadores al cual le damos seguimiento todos los días,
Inició la semana con una disminución en relación al cierre de la 42. La 42 cerró con un 42% de positividad y para el día de hoy la semana 43 tiene un porcentaje de positividad del 39%. Vamos a ver cómo este porcentaje se comporta de aquí al sábado, que es cuando sabemos cierra la posibilidad de movimientos en la semana, para ver si eso volvería a tener o no un incremento en relación a lo que hemos visto también en el comportamiento de la curva de color naranja. Veamos la siguiente diapositiva, donde presentamos los casos estimados, que es precisamente la curva azul. Vemos que ya para el día de hoy, en función de la semana 43, que es la que empezamos a graficar a partir del domingo, tenemos un incremento en el comportamiento entre la 42 y la 43 de más 1%, es decir, ya estamos para esta última semana graficada, ya estamos nuevamente en el comportamiento de una meseta. Aunque ese incremento, si podemos ver también su ángulo y su tendencia es menor todavía a la que observábamos entre la 41 y la 42. Sin embargo, todavía tenemos algunos días por delante en el que este comportamiento podría continuar, y de hecho es la expectativa que continúe incrementándose. Vamos a ver finalmente cómo cierra la tendencia y el comportamiento. Felizmente, las personas que se han recuperado de la enfermedad han seguido también esta tendencia, es decir, sí tenemos en su momento el incremento de los casos, pero también estas personas se están recuperando, están sanando de la enfermedad, más 14% para la última semana y más de 693,000 las personas que hasta el momento ya se han recuperado de COVID-19. Veamos la siguiente gráfica, donde analizamos más a profundidad el comportamiento de la mortalidad, en este caso las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Para el día de hoy veíamos en la primera diapositiva que suman ya 95,593 de ellas y están representadas precisamente en las barras de color azul. Sin embargo, hay grupos de personas que también han fallecido, en donde todavía no tenemos un resultado de laboratorio, pero para efectos de poder ver el comportamiento y la tendencia de la mortalidad, que está representada en la línea de color, digamos, un rosado oscuro, las graficamos a todas, dado que siempre hay una expectativa que en estos grupos, cuando salga su resultado de laboratorio o cuando conozcamos el resultado de su dictaminación clínica epidemiológica, podrían sumarse como defunciones confirmadas por COVID-19. El comportamiento para esta semana en comparación a la anterior, 42 versus 43, es de un más 12%, y para números cerrados representa que han ocurrido hasta el momento 300 defunciones más que lo que habían ocurrido en la semana 42, y esto es entonces también una tendencia que vemos con un ligero incremento que va acompañando, va de la mano a ese incremento que también ya veíamos en semanas previas en los casos estimados de la enfermedad. Aún así, todavía tenemos para la semana 43 una disminución de menos 49% en relación a las defunciones que en algún momento ocurrieron en una semana, que para efectos de la 28 fue la semana en la que más defunciones lamentablemente ocurrieron por COVID, que fueron 5,306, y de ahí la disminución de menos 49% cuando lo comparamos con la semana 43, en donde hasta el momento se han registrado 2,392 defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el comportamiento de la hospitalización, en este caso la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Ya veíamos en días previos como el estado de Chihuahua, una de las características por las cuales había regresado el riesgo máximo es por el incremento importante en la transmisión y generación de casos. A su vez sabemos que cuando esto ocurre, los casos graves también se presentan y por lo tanto entonces se incrementa la hospitalización y por ende la ocupación hospitalaria. Aquí vemos precisamente cómo Chihuahua ha llegado hasta un 88% de su ocupación, dejando solamente un 12% de disponibilidad, por lo que se continúa trabajando arduamente entre todo el sector, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, el INSABI, para poder seguir continuar reconvirtiendo y expandiendo esta capacidad hospitalaria para no llegar a un nivel
de saturación mayor. Otros estados que también tienen importante ocupación son Durango con un 69%, Coahuila con un 67% y Nuevo León con un 61%, al menos por encima de ese 50%, que es lógicamente la mitad de las camas disponibles, aunque todavía en estos momentos están por debajo de ese nivel de seguridad que es 70%. Sin embargo, entre el 50 y el 70 ya detonan actividades de reconversión para en su momento no llegar a una saturación inminente. A nivel nacional, sin embargo, la ocupación en este caso es del 33%, dado que pueden ustedes ver que hay todavía muchas entidades que inclusive tienen más del 70% de disponibilidad. Entonces está ahorita en este momento focalizado a solo 4 o 5 estados el problema de la ocupación hospitalaria, como lo vemos también en la siguiente diapositiva, que es las camas con ventilador para los pacientes críticos. Tenemos también a Chihuahua con un 65%, aunque por lo menos aquí ya está por debajo de ese nivel de seguridad del 70%, y otras entidades que están arriba del 50% serían Aguascalientes, Nuevo León y Durango, en donde entonces hay que también estar teniendo mucha actividad de coordinación para evitar que en su momento se dé la saturación. La gran mayoría de entidades federativas sí tienen un 70% o más de disponibilidad de este tipo de camas, lo cual nos ratifica la focalización que existe del problema de la saturación de hospitales. Si vemos las siguientes diapositivas, vamos a presentar, como son los lunes, rápidamente el porcentaje de cambio semanal que vemos tanto de casos estimados como de defunciones como de hospitalizaciones. Para efecto de los casos acumulados, ese porcentaje de cambio semanal fue de 3.9%, ya veíamos la semana pasada un valor similar y que se había incrementado por encima del 1%, dado que en meses previos habíamos alcanzado el 0.8, el 0.7, lo cual lógicamente es congruente con los incrementos que hemos visto en las últimas semanas a nivel nacional. Si vemos la siguiente, vemos este porcentaje de cambio semanal. Ahora para los casos hospitalizados, acumulados también, aquí tuvimos un ligero descenso a nivel nacional, 2.0% para el cambio semanal, aunque como ya vimos en gráficos previos, vemos que algunas entidades sí están teniendo un problema importante en la ocupación. Si vemos la siguiente y última diapositiva, tenemos el porcentaje de cambio en las defunciones, 2.7%, es un valor también similar al que presentábamos la semana pasada, pero que aún así se mantiene por encima del 1%, que en algún momento ya habíamos logrado en el cambio o en el porcentaje de cambio para este indicador, y que también entonces va de la mano con este incremento que veíamos ya en al menos 2 semanas continuas de la tendencia de las defunciones. Bien, entonces esta sería la información en relación a los escenarios nacionales que tenemos.